Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video en el cual vamos a aprender a desplegar un API en un contenedor. El API va a estar en un contenedor, el SQL Server en otro contenedor, y a través de una configuración de Docker Compose vamos a poder lograr pues, que se comuniquen entre ellos. Y al final vamos a tener este ejemplo en el que tenemos aquí esta información, podemos agregar nueva información. Voy a ejecutar esto así por default. Y bueno, aquí ya se agregó el registro 2. Pero esto está viviendo, o sea, la base de datos está viviendo en un contenedor y el API está viviendo en otro contenedor. Aquí podemos verlo. El SQL Server está corriendo en su propio contenedor, el API en su propio contenedor. En videos pasados aprendimos a dockerizar una web API que teníamos en el 8 conectada con SQL Server y Entity Framework. Si quieren ver ahí el código, pueden entrar aquí a esta dirección que la voy a dejar en la descripción del video y pueden descargarse el proyecto que estamos viendo en este video. En realidad es una API muy sencilla. Tiene las acciones de get, post, put, update y delete. Bueno, put que es el update y el delete. Y está conectada a SQL Server a través de Entity Framework. El tema con esta es que aunque dockerizamos el API, esta API se conectó al SQL Server, pero al SQL Server de la máquina local. Y lo que queremos ahora es tener tanto el API en un contenedor como el SQL Server en otro contenedor. Y a través de una red con Docker Compose, bueno, pues vamos a conectarlas para que estén las dos en cada una en su contenedor. Ya cuando se libere a producción el proyecto, bueno, ahí ya decidiremos si vamos a desplegarlo en un contenedor, la base de datos, o vamos a contratar un servicio, un proveedor de la nube como un SQL Azure o algo de Google o de Amazon, etcétera. Entonces, vamos a partir de este proyecto. Aquí ya lo tengo, que ya está contenerizado, pero aquí hay una variable de entorno que está apuntando a mi SQL Server local. Nosotros no queremos eso, queremos que apunte a un SQL Server que esté dentro de un contenedor. Para llegar a este punto del video, aquí en GitHub está el proyecto, pueden clonarse el repo, descargarlo y bueno, seguir lo que yo voy a hacer. Voy a dar clic derecho sobre el Web API, voy a agregar y vamos a agregar el Container Orchestrator Support. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, vamos a darle clic aquí. Vamos a elegir Docker Compose, ok, y vamos a seleccionar Linux como está aquí. Esto va a crear un nuevo proyecto aquí que dice Docker Compose. El que nos importa es el Docker Compose, porque aquí es donde vamos a nosotros a crear pues lo necesario para que se pueda desplegar también una imagen de SQL Server. Si nos damos cuenta aquí en Services ya tenemos, agregó automáticamente pues Web API 8, que es este proyecto, la imagen, el build que se va a ejecutar aquí mismo y va a ocupar como instrucciones el Dockerfile que ya tiene este proyecto. Este proyecto dice que bueno, va a exponer estos puertos, pues va a usar la imagen de ASP.NET 8, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que nos está diciendo este código. Ahora, lo primero y de lo más importante es crear una red. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir networks y ahí vamos a crear una red para que nosotros podamos colocar en esa red a nuestros dos contenedores, tanto el del API como el del SQL Server, y de ahí pues se puedan ver sin ningún problema. Voy a ponerle My Network API, dos puntos, con eso ya tengo una red lista. Entonces, lo que sigue ahora es agregar un nuevo servicio. Entonces voy a agregar SQL Server Docker para que quede claro. Y podemos ponerle un container name SQL Server Docker. Este simplemente es para identificarlo. Importante es la imagen que vamos a utilizar para este proyecto. Aquí estamos utilizando la imagen de nuestra API, bueno, la que va a generar este Dockerfile, pero aquí necesitamos un SQL Server. Vamos a irnos a Google y en Google vamos a buscar SQL Server Docker Hub y aquí vamos a ir a hub.docker.com. Y aquí vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar las imágenes de SQL Server basadas en Ubuntu, o sea, basadas en Linux. Y bueno, aquí la última en preview es la de Ubuntu
Server 2022 Preview Ubuntu, pero no, la que me interesa a mí es pues la más actual, que es la Server 2022 Latest. Entonces, yo voy a copiar desde el mcr.microsoft.com hasta Latest. Esa es la imagen que yo quiero utilizar. Entonces, pues voy a pegarla aquí y de esa manera voy a descargarme un SQL Server en una imagen Docker. Lo siguiente, y esto es opcional, pero bueno, yo recomiendo que lo pongan, los ports. Vamos a mapear el puerto del contenedor de Docker hacia el puerto de la máquina. Entonces, vamos a decirle que exponga por el 8006 el 1433 del SQL Server. Básicamente, eso es lo que le vamos a decir. Lo siguiente es que le voy a agregar pues variables de ambiente. Para el SQL Server necesitamos mínimo 2 variables de ambiente. Y chequen, cuando nosotros instalamos pues una imagen pues de esta de SQL Server, nos pide que aceptemos los términos y condiciones de pues de esta imagen con este parámetro accept EULA igual a Y, y nos pide un password para el SA y tiene que ser un password lo suficientemente fuerte. Entonces, bueno, voy a copiar estas propiedades y las voy a pegar acá. De esa manera, digamos que aceptamos los términos y condiciones de la imagen. Y regresaré aquí y voy a copiar el password. Bueno, aquí me faltó un guión. Aquí regreso, pongo un guión, pero a este nivel. Y le indico, bueno, un password. El password sí debe ser un password fuerte. Le vamos a poner my password asterisco 1, 2, 3, 4. Esas son las dos mínimas variables que necesitamos para que nuestro SQL Server corra, y con eso pues ya lo hicimos. Aquí viene lo bueno. Vamos a decirle que Networks utilice la red esta, la que acabo de crear primero, My Network API. Y esto significa que, bueno, voy a copiar y aprovechando al servicio del contenedor del API, también voy a pegarle esto y va a decirle, bueno, tanto SQL Server como la imagen del API van a vivir en la misma red. De esta manera, y bueno, básicamente es como la magia de que estos dos contenedores se puedan ver el uno al otro, porque les estamos diciendo que viven en la misma red. Ahora, al contenedor del Web API vamos a decirle que depends on, o sea que este va a depender de este servicio. Tú dependes de este, por lo tanto puedes verlo y puedes saber, puedes acceder a él. Y también podemos hacer que los puertos, por ejemplo, que el puerto, no sé, el 5001 se exponga por el 8081. Esto va pegado. ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, este Web API, si vamos al Dockerfile, se está exponiendo así en el 8081. Bueno, aquí le decimos que el puerto del Web API se exponga por el 5001. Básicamente aquí podemos cambiar el puerto que queramos. Lo mismo que hicimos aquí en el SQL Server. Le dijimos que el 1433 se exponga por el 8006 si es que queremos desde otro lugar acceder. Esto ya nos creó, pues nos va a crear más bien nuestras dos imágenes. Una con el SQL Server, otra con el API. Pero ahora algo tiene que cambiar, porque en el Dockerfile nos seguimos conectando pues a nuestro SQL Server local y ya no queremos conectarnos al SQL Server local. Entonces nosotros tenemos que tomar el nombre de aquí del SQL Server Docker. Voy a copiar esto y voy a venir aquí al Dockerfile del proyecto Web API y aquí voy a cambiar el server por el, bueno, pues por el server que yo creé. La base de datos se puede llamar igual, pero le podemos poner el nombre que nosotros querramos, porque al final la va a crear el contexto. Ahorita vamos a ver cómo la crea. Y la contraseña sí tiene que ser la contraseña de nuestro SA que nosotros le estamos poniendo a nuestra imagen de Docker. Entonces tiene que ser eso. Básicamente, haciendo esos dos cambios, esto es lo de menos. O sea, la base de datos se puede llamar como querramos,
¿Por qué? Porque si venimos de nuevo a nuestro web API en el application context, bueno, si tienes tu API separada en 3 capas, en una arquitectura clean, etcétera, bueno, pues va a depender de dónde esté tu capa de infraestructura, pero aquí nosotros la tenemos directamente en el API. Y en el application DB context, bueno, aquí cuando se está creando en el constructor, estamos preguntando si existe la base de datos que la cree, o vale, si no existe la base de datos que la cree, y si no existen las tablas, también que las cree. O sea, eso ya lo está validando aquí. En producción deberíamos de quitar esto, pues mandar el script pues a través de SQL, etcétera. Pero bueno, para fines prácticos, aquí se está creando la base de datos. Por eso es que cuando venga aquí a buscar el servidor de SQL, va a preguntar si existe esta base de datos. Como no existe, la va a crear. Y bueno, tiene su contraseña que nosotros pues se la indicamos aquí. Y esto debería de bastar. Estos cambios deberían de bastar para que podamos conectarnos a este SQL Server. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver si de verdad funciona. Ahí ya se ejecutó nuestra API. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Try out. Vamos a ponerle el name, Pedro, y el email, pedro@mail.com. Y vamos a darle a ejecutar. Si todo funciona correctamente, debería de devolvernos esto. Ya lo hizo. Y si vamos aquí a probar el get, nos devolvió de la base de datos. Obviamente que podemos comprobarlo porque en nuestra base de datos local está Juan, no está Pedro, y esto está ya corriendo en el Docker, en el SQL del Docker. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya servido. Si les gustó, bueno, dejen un comentario. Si quieren saber algo más acerca de, pues, de este tema, también déjenlo. Y pues si podemos, hacemos un video respondiendo a esto. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.